Amén. Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Dios bueno, Dios de misericordia, gracias una vez más, Señor, por todo cuanto hemos hecho, hemos podido hacer en esta mañana. Tú sabes, Señor, que el fin último de todo cuanto hacemos es la gloria de tu nombre, Dios. Te pido, Dios, que sigas dirigiéndonos, Dios, que ya que te adoramos a través de cada cosa que hemos hecho, a través de la oración, a través de nuestras canciones de alabanza, a través de nuestras ofrendas y diezmo, a través, Señor, de la ceremonia de la Santa Cena, que nos permita adorarte, Señor, a través de la escucha reverente de tu palabra, Dios. Y que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor. Y que nosotros, Señor, podamos ajustar nuestras vidas a tu palabra y hacer, Señor, conforme a tu voluntad, Dios. Que tu palabra inerrante y toda suficiente, Señor, nos cautive y nos guíe, Señor, hacia el camino de la santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 3. Vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 3 de la carta a los Efesios. Dice capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo podéis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Y en esta mañana vamos a iniciar lo que podríamos llamar una miniserie dentro de nuestra serie de Efesios, aquí en el capítulo 3, titulada El misterio revelado. Y vamos a estar hablando de este misterio revelado, y hoy permítanme solo hacer una breve introducción basándome en lo que es el versículo 1. Y estamos hablando de misterios, el misterio revelado. Y tendríamos que contestar a la pregunta, ¿qué es un misterio? Y un misterio no es más que un hecho, una cosa cuya naturaleza, cuyo origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. En cambio, el misterio del que está hablando el apóstol Pablo aquí en este capítulo 3 es un misterio que estaba escondido y que se nos ha dado a conocer, que por la definición de lo que es un misterio no se conocía, pero que el Señor nos ha dado a conocer el misterio por medio del Espíritu. Y cuando digo el Espíritu, estoy hablando del Espíritu Santo. Los latinos, nosotros dicen que somos muy supersticiosos. A veces yo creo que sí. Y cuando hablamos de misterios, nuestras mentes suelen volar y suelen pensar en muchas cosas, fruto de nuestra propia cultura. Y pensando en eso, yo recordaba anoche una vez que yo estaba en un campo del Cibao y estaban hablando justo a la hora de la noche, estaban hablando los adultos que había una persona llamado Miguel que vivía al lado de la casa y que este señor supuestamente se convertía en perro.
Y decían que él iba a la finca y cuando él iba a la finca que venía de allá para acá nadie lo veía porque él venía convertido en un perrito. Decían eso, pero también decía que se convertía en otras cosas. Era multifacético el hombre, que se convertía en un sinnúmero de cosas. Ese día yo estaba comiendo boca. Yo creo que yo tenía como, no recuerdo cuántos años yo tenía, pero si no me equivoco, de 13, 12, 13 años por ahí. Y eran como las 9 de la noche y a alguien se le ocurrió preguntar, ¿y hay café para por la mañana que nos vamos a levantar temprano? Dijeron que no. ¿A quién usted cree que iban a mandar al colmado a comprar café? Me llamaron, me mandan al colmado a comprar un sobre de café para la mañana. Imagínense la incertidumbre que estaba pasando por mi cabeza. Yo quería decir que no, pero no sé qué iba a ser más tortuoso, si decir que no y aguantar lo que venía o arriesgarme, arriesgar la vida yendo al colmado después de haber escuchado lo que yo había escuchado. Pero a pesar de eso yo salí confiado porque había una lámpara que alumbraba, iluminaba parte del camino hacia el colmado que no quedaba tan distante. Pero como yo soy un hombre, salí corriendo sin mirar a ningún lado. He visto las cosas que le ponen a los caballos aquí. Salí derecho corriendo, como todo un adolescente lleno de miedo y totalmente asustado. Cuando llegué al colmado, para mi sorpresa, el señor que estaban diciendo que se llama Miguel estaba ahí en el colmado. Imagínense. Yo pedí el café y mientras yo pido el café, él se queda mirando. Mientras se bebía algo que no sé qué era. Me dieron el café y las cosas del enemigo como que se juntan todas. La luz se fue. En un campo, imagínense todo oscuro. Como dicen, eso parecía la boca de un lobo. Y el señor Miguel me dijo, usted es Dani, espéreme para que no se vaya solo. Yo comencé a pensar, cuando viene a ver por el camino se convierte en un perro y me come. ¿Cómo yo voy a aguantar y cómo yo voy a tolerar esto? Peor todavía, él investigó mi nombre. ¿Cómo él sabe el nombre mío? Literalmente me oriné. Yo no me podía mover del miedo literal que yo tenía. En una me dijo, vámonos. Y yo no podía hablar. Yo no le podía decir ni siquiera, váyase solo, que yo me voy atrás o déjeme ir a mí adelante. No me salía la voz. Solo por dentro yo decía, Dios mío, que este hombre se desespere y se vaya. Y yo haciendo horas para que él se vaya. Yo nunca en mi vida había orado tanto como en ese momento. Había algo que ellos le decían un misterio que en verdad yo no lo quería descubrir. Pero como todo valiente joven en esa edad, me empantaloné, me llené de valentía, salí corriendo sin mirar para que él no me vaya a decir, espérame, salí corriendo, como dicen por ahí de garitado. No lo vi, pero salí corriendo. Y para mi sorpresa, cuando yo iba a unos metros ya del colmado, bajo la intensidad de correr, porque estoy cansado, y él me pone la mano en el hombro. Te estaba buscando. Eso fue lo único que yo escuché. No supe más de mí. Cuando yo desperté, estaba acostado
La voz aún no me salía. Si ustedes han visto los chivos asustados, yo estaba más asustado que un chivo. Me cuentan porque la gente habla muchas cosas, de que yo tenía el pantalón lleno de orina. Yo no creo eso. Y al otro día, como vieron como yo me puse por la situación, entonces me dijeron que el Miguel no era ese. Que un Miguel que decían, porque eso simplemente era una leyenda de ahí de ese pueblecito, y decían, pero que no era ese Miguel, que era otro Miguel, que no se sabe qué Miguel era, porque eso hace muchos años que eso ocurría. Y me dijeron, no se sabe si eso es verdad o si es mentira. Pero eso es un misterio. Pero ya el mal estaba hecho. Yo creo que en mi vida yo nunca me había asustado tanto. Por un supuesto misterio. Pero Pablo está hablando de misterio y Pablo no está hablando de este tipo de misterio. Pablo está hablando de un misterio escondido que cuando sale a la luz este misterio que estaba escondido, deja como resultado vida eterna para aquello que el Padre escogió en el Hijo en el pasado eterno. Y Pablo está diciendo que la causa, su causa, él dice por esta causa. ¿Y cuál era la causa? En el capítulo 2 nosotros analizamos la causa y Pablo habla de la causa por la que dice, por esta causa, y nos tenemos que trasladar al capítulo 2 porque es una secuencia y él está explicando algo y ahora esto no es fácil de entender cuando nosotros vemos los capítulos de manera separada, pero si nosotros quitamos los capítulos y entendemos que es un solo libro, que es un solo material, nos vamos a dar cuenta que aquí hay una secuencia. Y Pablo está diciendo, en base a lo que ya él había dicho, como todos los creyentes son un cuerpo en Cristo, todos los creyentes son un cuerpo en Cristo. Cuando los gentiles creen, entonces los gentiles se acercan y pasan a ser uno con los judíos creyentes. Todos los creyentes son miembros de la familia de Dios. Todos los creyentes son edificados en unidad en el templo de Dios que es la iglesia. Por esa causa. Entonces, quiero que entiendan el por esa causa que está diciendo el apóstol Pablo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Hermanos, somos la causa de Dios. Pero somos la casa de Dios también. Somos la familia de Dios. Somos el templo de Dios. Dios mora en nosotros. Somos ese lugar donde habita el Espíritu de Dios. Somos uno en Cristo sin importar nuestra procedencia terrenal. No importa. O sea, usted me puede decir, no, porque yo soy de tal apellido, yo soy de tal o cual familia, yo pertenezco a tal o cual región, yo pertenezco a tal o cual grupo social. Aquí eso no tiene ningún significado. Lo que sí importa es que todos los que han creído en Cristo ahora somos miembros de la familia de Dios y somos un cuerpo en Cristo para la gloria de su nombre. Somos uno en Cristo. Reitero, sin importar nuestra procedencia. Y hay que reconocer que a unos el Señor le dio más privilegios que a otros, ¿verdad? Porque imagínense, hagamos un ejercicio con esto. Apellido Cordero. Un apellido, mire, aquí debería haber una resolución en este país. Que todo el que sea apellido Cordero pueda ir al supermercado y mensual le den una compra. Un apellido que vale dinero. Santana, dígame. No, por Dios. Así no me hagan eso. Di que Santana, ¿qué es eso? Moronta. Por Dios. No, Cordero.
Ahí hay carne y sacrificio. Pero lo importante es, hermano, que no importa, aunque mi apellido sea más bonito que el de ustedes, y ustedes digan, wow, el Señor debió hacerme cordero a mí también. A pesar de eso, somos unos en Cristo. Somos miembros de la familia de Dios. Somos parte del mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Somos la familia de la fe, miembros de la familia de Dios y somos la familia del Mesías. Pablo dice, por esa causa, yo, Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era este hombre? Recuerden que este era Saulo de Tarso, que venía de una ciudad que era una ciudad universitaria, una universidad élite en el tiempo del apóstol Pablo, porque era una ciudad, como ya dije, universitaria que le permitía a sus habitantes estar a la vanguardia de aquel momento. Pero no obstante a eso, fue llevado a estudiar bajo los pies de Gamaliel, que era uno de los más grandes rabinos de su tiempo. Saulo era un hombre celoso, era un hombre que perseguía a los creyentes en Cristo. Pero no era que él lo perseguía porque a él se le ocurrió la brillante idea de perseguir para matar. No. Era porque él entendía que estos hombres estaban ofendiendo a Dios con su fe. Y ustedes saben la historia, como camino a Damasco, Jesús sale al encuentro de Saulo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dijo Saulo, yo soy Jesús, de a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ese dar coces contra el aguijón era dar patada contra una lanza romana, que era lo que se le llamaba aguijón a la punta de esta lanza. Era como que el Señor le estaba diciendo, te voy a enseñar lo duro que es tú darle una patada, tú darle patada a la lanza romana, porque se te va a destrozar el pie. Y el que trata de hacer esto con el cristianismo es exactamente lo que le pasa. El que trata de levantarse contra los cristianos, el que trata de levantarse contra el cuerpo de Cristo, es esto lo que le pasa. Al final termina destrozado porque chocó con la roca que es Cristo. Los cristianos aparentemente estaban solos, aparentemente estaban desamparados, corriendo porque había un hombre llamado Saulo que andaba buscando, tenía carta de los principales para meterlo preso. Aparentemente estaban solos, aparentemente estaban indefensos. Aparentemente nadie podía a ellos librarlo de la mano de Saulo. Sin embargo, no estaban solos. Jesús estaba con ellos y eso era suficiente para ellos estar seguros. La Biblia nos enseña que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ellos no estaban solos. No caminaban solos, Jesús estaba junto a ellos. Jesús estaba dentro de ellos, como tampoco nosotros estamos solos. El Señor está con nosotros. Y no importa lo que nosotros pudiéramos estar atravesando, no importa lo que nosotros pudiéramos estar pasando, el Señor está con nosotros. No importa lo que suceda, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y no vamos a desmayar. No vamos a desmayar porque nuestra victoria está garantizada por aquel que murió en la cruz del Calvario. De nuestro lado está el poderoso y todo suficiente Salvador. Y si los discípulos del primer siglo no tenían razón para temer, tampoco nosotros tenemos razón para temer, porque nosotros contamos con la ayuda de nuestro buen Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado que su hijo está siendo maltratado por otro niño y que de repente usted llegue y cuando su hijo le ve, su hijo que le estaban dando, que estaba medio tímido, cuando lo ve se llena de coraje, empuja al otro muchacho a pesar de ser mayor que él y se va corriendo a donde usted. Yo no sé si usted ha vivido eso. Porque él sabe que su papá lo va a proteger y que con su papá está seguro que nadie lo puede proteger
amor. Y aunque tenga un contexto difícil, cuando ve a su papá, está viendo su protección. Hermano, así nosotros estamos seguros en los brazos tiernos de nuestro amado Salvador. Y no importa quién o quiénes estén zozobrándonos, nosotros tenemos a Cristo de nuestro lado y estamos seguros en Él. Y en ningún lugar nosotros estaremos más seguros que en los brazos de nuestro Salvador. Cuando pase algo que tú entiendas que se ha salido de control, corre a Cristo. Cuando la situación se torne más difícil, que tú crees que todo va a salir mal, corre a Cristo. Cuando llegue la tormenta con vientos huracanados, cuando llegue el dolor, solo tenemos una sola opción y es correr a Cristo, correr a Cristo y correr a Cristo. Pero corre lo más rápido que tú puedas, porque no hay escapatoria, solo que correr a Cristo, que es nuestro refugio seguro. Y es así como debería correr el pecador perdido. Ese que no tiene a Cristo, es así como debería correr. ¿Qué debe hacer o qué debería hacer todo hombre? Debería correr a Cristo, porque es un asunto de vida a muerte. Mira dentro de ti. Ve tu propia maldad. Y una vez tú veas tu propia maldad y reconozca tu condición pecaminosa, corre a Cristo. Corre a Cristo, pero no te detengas. Corre a Cristo rápido, apresurado, porque no hay escapatoria. Solo Cristo puede salvarte. Pablo está dando aquí sus credenciales. Y él dice, yo, Pablo, de la ciudad de Tarso, una ciudad rica, una ciudad universitaria. Yo era de la casta de la sociedad hebrea. Por eso soy hebreo de hebreo. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, yo, Pablo, prisionero de Jesús. Y aquí esto nos genera, o pudiera generarnos un conflicto interno. Pablo está exhibiendo sus prisiones, porque Pablo, sus prisiones le ha sacado el beneficio, el provecho, porque sus prisiones son para la gloria de Dios. Yo tendría que preguntar, ¿qué nosotros estamos exhibiendo? Cuando nosotros queremos mostrar algo o queremos mostrar lo que somos, ¿qué exhibimos? ¿Qué presentamos? Algunos se presentan como que yo soy el sufrido. Yo soy el gusanito que soporta todas las cosas. Yo soy la punta del pie de los demás. O en un buen dominicano, yo soy el dedo malo. O en su defecto, yo soy el licenciado fulano de tal. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Ingeniero? ¿Controlador? ¿Soldahierro? ¿Abusador? ¿Quién eres tú? Pablo había estado preso en otras ocasiones. Los judíos lo habían tomado preso, pero lo habían tomado preso con falsas acusaciones. Y Pablo no dice, aquí preso injustamente. Y no solo preso injustamente, que nadie viene a visitarme. Y yo aquí esperando que el Señor me haga justicia. ¿Y qué hace la iglesia? Orar. Orar no es suficiente. Vengan a verme y a traerme unos chelitos. Que yo estoy aquí esperando que el Señor se apiade de mi causa. Y el diablo que no duerme se me ha levantado y ahora yo estoy aquí preso. Pero esto no va a durar mucho, porque yo estoy peleando mi batalla aquí en la cárcel. Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hermano, no es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo sabe que en la vida del creyente
hay un elemento que cambia todas las cosas y ese elemento es la voluntad de Dios. Y Pablo sabe que él está en el centro de la voluntad de Dios. Y él sabía que estaba donde debía estar, porque así el Señor ya lo había determinado. Y que ahora él tenía que ser un instrumento para glorificar al Señor a pesar de sus circunstancias. Y con esa forma del apóstol Pablo responder ante las distintas situaciones, con esa forma el apóstol Pablo enseñó a los creyentes que estaban alrededor suyo, enseñó a la iglesia de Éfeso y nos enseña a nosotros hoy. No es haciéndote la víctima como tú vas a glorificar al Señor. No, no es así. Es entendiendo que sin importar lo que tú puedas estar pasando, tú estás dispuesto a glorificar a tu Señor por encima de tus circunstancias. Hay quienes están en medio de crisis y la crisis lo hace convertirse en un mar de llanto. Otros se quejan, culpan al Señor por lo que ellos consideran es una desgracia. Pablo tenía razones para considerar que lo que estaba pasándole a él era una desgracia. Pero no fue así como él lo vio. A veces olvidamos que nosotros estamos en las manos del Señor. A veces olvidamos que nosotros estamos donde estamos en esta tierra con un fin marcado, y ese fin es glorificar el nombre de nuestro Señor. Aunque no entendamos la razón, glorificar el nombre de nuestro Señor. Yo no sé si ustedes recuerdan a los muchachos del horno de fuego. ¿Recuerdan? Con Nabucodonosor, allá traen en el libro de Daniel. Ellos no tenían opción, tenían que inclinarse ante la imagen del rey. No lo hicieron, le dieron una oportunidad, tampoco lo hicieron. Y ellos le dijeron al rey: mire, sepa usted, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos de sus manos, pero si no lo hace como quiera, nosotros no vamos a adorar su imagen. El rey lo mandó a echar en el horno, que él había dado ya la orden de calentarlo mucho más. Cuando lo echaron al horno, estaba tan caliente que los que lo echaron se murieron también. Y cuando ellos lo echan allí, en el horno de fuego, en fuego, hermano, un horno con fuego, y miran hacia adentro del horno a ver cómo iban los huesitos de ellos, si se estaban quemando, se estaban volviendo chicharrón. Sin embargo, dice el texto que ellos vieron un cuarto personaje. Habían echado 3 y había un cuarto personaje, y el cuarto personaje que había allí era semejante a los dioses, dijeron ellos. Ellos no dijeron: tíranos, que el Señor nos va a salvar. Yo tengo tanta fe que el Señor me va a salvar si tú me tiras en el horno de fuego, porque el Señor no va a permitir que a nosotros nos pase nada. Eso no fue lo que ellos dijeron. Ellos dijeron: nuestro Dios puede librar, pero si no nos libra, y permítanme parafrasear esto, si no nos libra porque esa no es su voluntad, nosotros preferimos morir y no faltarle a nuestro Dios. Ellos le están diciendo al rey: nosotros preferimos la muerte y honrar a nuestro Dios con la muerte, y no nosotros faltarle a nuestro Dios, inclinarnos ante tu imagen. Hermano, en la vida cristiana nosotros vamos a tener aflicciones. En la vida cristiana nosotros vamos a tener crisis, vamos a tener dolores, vamos a tener enfermedades, vamos a tener situaciones muy complejas y difíciles. Pero no nos inclinemos. Como quiera, nosotros, sin importar la situación,
deberíamos proponernos adorar y exaltar a nuestro Rey, aunque las situaciones no sean contrarias, aunque las circunstancias sean adversas, aunque todo se torne difícil, apuntemos a Cristo, corramos a Él y entendamos que no tenemos opción que glorificar su nombre. Y aprendamos que todo lo que nosotros somos, todo debería dar gloria a Cristo. Pablo está diciendo que él era prisionero, pero él no era prisionero por causa de los judíos. Pero ya yo les dije a ustedes que fueron los judíos quienes de manera injusta, acusándolo injustamente. Sin embargo, él no dice, yo soy preso por causa de los judíos que se cogieron conmigo. No, él está claro y él dice, yo soy prisionero de Cristo. Y la razón de ser, de yo estar prisionero, es Cristo. Y con sus prisiones, lo único que el apóstol perseguía era glorificar a su Salvador. Con su dolor, lo único que Pablo estaba persiguiendo era adorar a su Señor, exaltar a su Señor, dar honra al nombre de Cristo. Y esto es complicado. Las cosas que entendemos que son negativas, que nosotros entendemos, sí, tal cosa es negativa, tal cosa es positiva. El problema es que ambas cosas, las que nosotros entendemos que son negativas y las que nosotros entendemos que son positivas, ambas cosas deben ser para la gloria de Dios. Todo lo que somos debe o debería rendir honra a nuestro Rey. Y nosotros deberíamos aprender a mirar a Cristo en cualquier circunstancia de la vida que nos toque pasar. Y confiar que Él está obrando para su gloria. Y que ese obrar para su gloria va a terminar beneficiándonos a nosotros. Entonces, debemos descansar en esa verdad y mirar a Cristo. Todo cuanto nosotros hacemos, todo cuanto hace que cada creyente debería estar sometido a Cristo. Debería. Donde quiera que nosotros nos encontremos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el barrio, donde quiera que nosotros nos encontremos, deberíamos encontrarnos ahí para Cristo y por Cristo. A nosotros nos ha abrazado Cristo con su amor y nadie podrá zafarnos de Cristo. Él nos ha agarrado, dice Romano, dice que Él nos ha agarrado, hermano, y no existe nada ni existirá algo que pueda separarnos de Cristo. El apóstol Pablo pregunta en Romanos capítulo 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Y él contesta, nadie. Porque no existe nada que pueda tener la fuerza de quitarnos de Cristo, porque nosotros no estamos abrazados a Cristo. Cristo nos ha abrazado a nosotros. Y por eso está garantizada nuestra salvación, por eso está garantizada nuestra victoria, porque no es que nosotros estamos en Él, es que Cristo está en nosotros. Y aquí Pablo nos está dando una lección de cómo debería de reaccionar el creyente ante las situaciones de la vida. En vez de molestarnos, en vez de alterarnos, en vez de creernos que el otro merece tal o cual cosa, pero yo no. En vez de pensar nosotros solo en el beneficio momentáneo, en el ahora, nosotros deberíamos pensar en la promesa eterna de nuestro amado Salvador. Y reitero, tenemos que aprender a mirar a Cristo por encima de nuestras circunstancias y no dejar que lo inmediato nos arrope y nos robe el gozo.
Tenemos que mirar por encima de las circunstancias, sabiendo que la gloria venidera no se ha de comparar con lo que nosotros pudiéramos estar atravesando. Porque ya el Señor dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. En el mundo tendréis aflicciones. Pero un día nosotros estaremos con el Señor y el Señor va a secar las lágrimas de nuestros ojos. El apóstol Pablo está enfocado en Cristo y el apóstol Pablo sabe que todo cuanto está pasando era algo momentáneo. Por eso Pablo vivía con una confianza plena en su Señor. Y mientras militaba en esta tierra, su corazón estaba en el cielo. Pablo estaba conectado con Cristo. Pablo sabía que todo lo que él hacía, todo lo que él era, absolutamente todo lo iba a llevar a Cristo. Y que nada se podía escapar de las manos de su Señor. Y que si Cristo es su razón, si Cristo es su esperanza, y ahora él está pasando por estas situaciones difíciles, pues nada más él tiene una sola conclusión, y es que él está en el centro de la voluntad de Dios, viviendo por fe y no por vista, y confiando plenamente en su Salvador, porque él, a pesar de todo, va a llegar a puerto seguro. Y sabía que aún lo que pudiera él entender que sea negativo o lo que pudiera entender que es bueno, ambas cosas lo iban a llevar a Cristo, porque no se trataba de él, se trataba de Cristo. No se trataba de lo que él pudiera o quisiera, sino de Cristo y su gloria. Mire cómo él lo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 14. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto que estamos viendo aquí es algo inusual, es algo anormal. Pablo está celebrando sus prisiones y está diciendo que sus prisiones han servido para que los creyentes prediquen el evangelio. Él dice, mis prisiones han servido para el progreso o para el avance del evangelio. Oh. Y si sirven para el progreso del evangelio, mi dolor es menos importante, lo que está diciendo el apóstol Pablo. No importa, porque el Señor me va a dar la fuerza para yo poder resistir, porque al final está sucediendo lo que Él quiere que suceda. Yo estoy en el centro de su voluntad y el mensaje del evangelio se está expandiendo. Y eso era lo que al apóstol Pablo le importaba. Un día seremos consolados y un día seremos recompensados por nuestro Salvador. El versículo 21 de Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo dice allí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nuestro vivir, al igual que Pablo, es Cristo, pues miremos arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y aprendamos a someternos a Cristo, a someternos a su palabra y aprendamos a confiar en Él a pesar de todas las cosas que nosotros pudiéramos ver a nuestro alrededor. Aprendamos a depositar en Cristo lo que somos, viviendo para Cristo. Y así nuestro andar, nuestro accionar va a hablar de nuestro amor por Cristo. Que nuestro trato, que el trato que nosotros podamos tener, nuestra coinonía, ahí se pueda ver el amor de Cristo en nosotros. Y que la forma en la que nosotros nos comportamos con el que no es creyente,
también pueda hablar esa forma de nuestro amor por Cristo. Que nosotros podamos aprender a entender que nuestra razón debería ser Cristo. Que nuestra meta debería ser Cristo. Que nuestro trofeo, lo que nosotros deberíamos exhibir, debería ser Cristo. En Cristo nosotros somos salvos y Él nos sustituyó en la cruz del Calvario. Somos lo que somos porque el Padre nos escogió en el Hijo, en el pasado eterno. La razón de Pablo reaccionar como reacciona era que Pablo estaba enfocado en Cristo y en su iglesia. Y Pablo sabía que nada tenía más valor que él hacer todo para el Señor. Nada tenía más valor que vivir vidas que agraden y que glorifiquen a su Salvador. Y Pablo por eso se gozaba en las pruebas. Por eso Pablo se gozaba en el dolor, porque esas pruebas, porque ese dolor servían para la expansión del Evangelio. Y esa es la razón por la que Pablo actuaba como actuaba. Y eso me lleva a hacerte alguna pregunta a manera de aplicación. ¿Y tú por qué actúas como actúas? ¿Por qué nosotros nos comportamos como lo hacemos? ¿Por qué reaccionamos de la forma en que lo hacemos? ¿Cuál es nuestra razón? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es la razón de nosotros hacer todas las cosas que nosotros hacemos? Usted me puede decir, no, espérese, porque hacer las cosas de la iglesia o hacer las cosas que tienen que ver con... No, es que el creyente no tiene un dualismo. El creyente no tiene una doble vida, sino que toda la vida del creyente es una vida que debe ser vivida para la gloria de Dios. Es una vida para Cristo. ¿Cuál es la motivación nuestra? ¿Qué nos motiva a nosotros a hacer las cosas que hacemos? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿En quién pensamos? Cuando las situaciones se tornan difíciles, ¿en quién pensamos? ¿Dónde quién vamos? ¿A quién acudimos a buscar socorro? Hemos entendido que somos parte de la familia de Dios y que ese misterio fue revelado para que nosotros pudiéramos tener ese acceso a Dios, que nosotros pudiéramos tener esa cercanía con Dios, y el tener esa cercanía con Dios nos iba a dar seguridad, confianza y fortaleza. ¿Estamos convencidos de eso? Que el Señor nos ayude a meditar en eso y que el Señor nos ayude a entender que nosotros somos hijos. Y que cuando se presentan las situaciones difíciles, nosotros donde debemos acudir es a nuestro Padre. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a nosotros. Ayúdanos a reaccionar conforme a tu palabra ante las distintas situaciones de la vida que enfrentamos. A entender que somos de Cristo y que debemos vivir para Cristo. Que nuestro accionar, Señor, diga que somos creyentes. Que no solo lo digan nuestros labios, Señor, sino que nuestro vivir pueda hablar de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.